Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Una de las preguntas que más se hacen las personas en el ámbito financiero es ¿en qué invertir? ¿Qué tan complicado es? ¿Qué opciones hay en el mercado? ¿Y cómo hacerlo correctamente para no fallar en el intento? Para resolver estas y otras dudas frente al tema de inversión, nos acompaña en este episodio Pablo Splenger, CEO de Sura Investment Management, con quien hablaremos y tocaremos varios de estos temas. Mi nombre es Javier Acosta y junto a mi compañero Iván Torres les damos la bienvenida a los usuarios de portafolio a este nuevo episodio de Economicast, un espacio donde analizamos los hechos de la coyuntura económica del país. Bienvenido Iván, bienvenido Pablo. Muchas gracias Javier. Hola Iván, ¿cómo están? Y un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y precisamente pues para entrar de una en materia, quisiéramos preguntarte pues cuáles son como esas oportunidades, ese abanico que se abre para las personas en la segunda mitad del año para invertir. ¿Qué opciones hay teniendo en cuenta que hay mucha volatilidad y que pues hay mucho nerviosismo también por todo lo que tiene que ver con el COVID-19? Mira, es una excelente pregunta en la coyuntura en que estamos. Evidentemente lo que ha pasado, podríamos decir, los últimos 18 meses, con todo lo que ocurrió con el COVID a nivel global y en estos 18 meses además lo que ha ocurrido en Latinoamérica con estos ruidos relacionados con temas políticos, temas sociales, la misma reforma fiscal que ha dado tanta discusión en Colombia, generan muchos desafíos a las carteras de los clientes, pero al mismo tiempo abren muchas oportunidades. Entonces, parar para analizar dónde están esas oportunidades y qué cosas se pueden hacer para efectos de una mejor toma de decisión en cuanto a un portafolio de inversiones es muy adecuado. A ver, vamos desde lo más grande a lo más local, por decirlo de una manera. Sin duda que hoy día todavía estamos en mitad de la pandemia, si bien ya vemos señales de una recuperación de la economía global, todavía estamos frente a la incertidumbre de lo que pueda ocurrir, por ejemplo, con la variable Delta, y por otro lado, eso dentro de las sorpresas negativas que pudiesen haber, pero también estamos viendo cómo van a responder los programas de vacunación y las vacunas en cuanto a la protección de esa variante y de otras variantes. Y todo esto que está ocurriendo ha generado en general un optimismo en los mercados globales, ha reactivado la economía, estamos percibiendo crecimiento con respecto a indicadores que vimos en el 2020, incluso recuperando algunos indicadores que teníamos antes de la pandemia, pero con cierta incertidumbre, y esa recuperación que en general se está dando en los mercados globales, vienen de la mano de, primero, podríamos decir, una oportunidad en instrumentos de renta variable, que son productos que invierten en acciones de compañías, que vemos que nosotros que ahí, sin duda, hay una oportunidad interesante de inversión, principalmente en los mercados que han salido más pronto de adelante de la pandemia, que son los países que han estado más vacunados. Uno podría hablar de Estados Unidos en el mundo desarrollado, algunos países de Europa como el Reino Unido, son mercados que vemos atractivos en el mundo de la renta variable. En Latinoamérica, ese mercado también se ve atractivo por dos impactos. El primero es que también estamos empezando a percibir una recuperación económica, pero adicionalmente en Latinoamérica las acciones en general tuvieron un castigo importante porque todos sabemos que Latinoamérica fue un continente, una región dentro del continente americano, ¿cierto? En la región de Latinoamérica, bastante golpeado con la pandemia, y eso afectó muchos de los índices y muchos de los precios de las acciones de compañías que operaban acá. Por lo tanto, están con un precio bajo, atractivo para entrar, y ya se están enfrentando a una recuperación económica. Ya voy a hablar de algunos detalles de los países en particular, simplemente decir que en el mundo de la renta fija, que son instrumentos que tienden a tener menor riesgo, hoy día miramos con mayor cautela a nivel global. ¿Por qué? Porque estamos viendo algunas señales de que pudiese aumentar la inflación en los países, explicado principalmente por algunas de las medidas que se implementaron para paliar la crisis de la pandemia, la crisis económica que se vivió,
y eso obviamente puso mucha liquidez en el mercado, ha aumentado los precios de algunos de los bienes de consumo, y eso está generando una inflación que eventualmente los bancos centrales van a querer controlar, y ese control se hace de cierta manera aumentando las tasas para enfriar un poco la economía. Ese aumento de tasas puede afectar los instrumentos de renta fija, por lo tanto estamos mirando esos instrumentos con cautela. Finalmente, el otro tipo de producto que vemos con especial atractivo son los productos que nosotros llamamos no tradicionales o alternativos, que están teniendo un crecimiento interesante en la región. Por ejemplo, fondos que inviertan en proyectos inmobiliarios, fondos que inviertan en deuda privada, fondos que inviertan en libranzas, fondos que inviertan en infraestructura, que también ese tipo de productos se pueden obtener en distintos proveedores de servicios financieros en Colombia y en Latinoamérica. Pablo, de esos vehículos que nos habla, de esos vehículos de inversión que nos está hablando, ¿cuál es más atractivo para las personas? ¿Cuáles son? Y ¿qué tan complicado es para una persona común que no tiene gran conocimiento en el tema entrar a invertir? Bien, a ver, lo primero es siempre aclarar que hay que tener cuidado con el atractivo de los productos de inversión, porque muchas veces uno puede estar frente a un producto que parezca muy atractivo porque ofrece una alta rentabilidad, pero generalmente las altas rentabilidades están asociadas a un poquito mayor de riesgo. Por lo tanto, lo primero que cada persona tiene que hacer es entender su perfil de inversionista. ¿Y qué quiere decir su perfil de inversionista? ¿Qué tan dispuesto estoy yo a asumir riesgos un poquito mayores para obtener rendimientos o retornos superiores, por un lado, y por otro lado entender para cuándo voy a necesitar yo ese dinero que estoy invirtiendo? Porque si lo voy a necesitar en el corto plazo, no es muy recomendable correr riesgo, y quizás es mejor dejarlo en una alternativa que te entregue quizás menos rentabilidad, pero que te preserve tu capital. Pero si estoy pensando en invertir para un plazo mediano o largo, hablemos de más de 3, más de 5 años, bueno, ahí sí conviene correr riesgos, porque en el largo plazo es muy probable que los movimientos que tengan estos activos van a hacer que, a pesar de posibles disminuciones o alzas que hayan en el periodo, al fin del plazo que yo tengo estimado para inversión, tenga un retorno más atractivo. Entonces, eso es lo primero, conocer el perfil de inversionista que cada uno tiene. Considerando eso, hoy día instrumentos que están entregando atractivo para los clientes que quizás están pensando en invertir a un plazo un poco más largo son estos fondos que te mencioné. Invertir en renta variable, en acciones de compañías latinoamericanas puede ser una apuesta atractiva, pensando siempre en el largo plazo, porque algo de incertidumbre vamos a seguir viendo en el corto plazo. Fondos, por ejemplo, que invierten en libranzas o en deuda privada, son muy atractivos porque están entregándole al mismo tiempo la posibilidad de acceder a ciertos créditos, a compañías, a personas naturales, y esos créditos le entregan rentabilidad de regreso a los inversionistas que pusieron su plata para generarlo. Entonces, ahí vemos también retornos que están, yo te diría que sobre la inflación entre un 5 y un 10% uno puede obtener retornos atractivos en ese tipo de productos. Lo mismo pasa con fondos inmobiliarios, de rentas inmobiliarias, por ejemplo, que lo que hacen es comprar edificios, oficinas, bodegas, y convertirlos, arrendarlos y convertir esos arriendos en retornos para los fondos en donde invierten los clientes. Yo te diría que ahí también hay productos atractivos. ¿Dónde y cómo hacerlo? Bueno, eso evidentemente es la parte más relevante. ¿Cómo llego yo a invertir? Hoy día varias compañías ofrecen estos tipos de productos. Los bancos, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, Bancolombia tiene una oferta muy atractiva de productos de este tipo. Bancolombia distribuye los fondos, nosotros en Sura fabricamos productos, son distribuidos, por ejemplo, por Bancolombia. Protección, que es una compañía de fondos de pensiones importante, también ofrece estos productos a sus clientes. Entonces, casas de bolsa. Esos son los mecanismos que yo considero que son los mejores. ¿Por qué? Porque además dan cierto grado de respaldo y robustez a la oferta. ¿Ya? Muy importante que las personas que nos escuchan y que nos ven en este minuto sepan que tienen que elegir un muy buen proveedor de alternativas de inversión, porque además de la relevancia del activo en que se invierte, es muy importante saber que yo voy a poner mi plata y la plata va a estar ahí en el largo plazo cuando yo la quiera retirar. Pablo,
Pues en la coyuntura actual y pues por todo lo que hemos pasado también, no podemos desconocer también activos como el Bitcoin, como esas monedas digitales. Obviamente la gente está buscando alternativas y la criptomoneda no deja de llamar la atención. ¿Ustedes cómo analizan, digamos, o qué tanto, digamos, viabilidad le dan a una moneda digital para que una persona, pues, digamos, que cuide su capital o de pronto lo haga crecer? ¿Cómo lo están viendo, digamos, en este contexto de pandemia, además? Bien, a ver, efectivamente, probablemente el gran nuevo actor en el mundo de las inversiones son las inversiones en criptomonedas. Yo las miro con mucha cautela. La verdad es que no le recomendaría a nadie poner su patrimonio completo en alguna criptomoneda porque todavía están en un proceso de maduración. La variabilidad que han tenido los precios de la criptomoneda, hablemos de Bitcoin, desde el 18 de mayo en adelante, ha sido brutal. El Bitcoin terminó más o menos algo por encima de los $15,000 a fines del año pasado, cercano a los $20,000. De ese minuto al 17 de mayo, superó los $60,000, o sea, se multiplicó por 3 en menos de 5 meses. Entonces uno podría decir, oye, esta es la maravilla, vámonos todos para allá. Bueno, el 18 de mayo perdió la mitad de su valor. Entonces la persona que compró Bitcoin a $60,000 el 17 de mayo perdió la mitad de su ahorro o de su patrimonio o de su inversión al día siguiente. Hoy día tampoco es que lo siga tanto, me sé las historias, creo que está en torno a los 43,000, 44,000, ha recuperado algo de valor en el último tiempo. Entonces, para mí, las criptomonedas todavía son una inversión especulativa. Y las inversiones especulativas creo que están reservadas para las personas que tienen la posibilidad de dejar una parte, ojalá menor, de su patrimonio en especulación. ¿Y qué es lo que significa especulación? Que yo puedo apostar para ganar mucho, pero estar expuesto a mucha pérdida. Entonces, creo que todavía queda desarrollo del mercado de criptomonedas para hacerlo una inversión más segura. También hay que entender cuáles son esas plataformas. Me preguntaron recién, Javier, ¿dónde invertir en fondos? Bueno, uno invierte en fondos en las grandes instituciones. Para invertir en criptomonedas, hoy día uno tiene que ir a brokers o wallets, como les llaman, que son compañías que están creciendo, que son fintechs, que son empresas que están en desarrollo, que no tienen el mismo respaldo y la misma robustez. Entonces es muy relevante saber dónde elijo invertir eso. Si tú me preguntas a mí, creo que hoy día invertir en cripto todavía no es lo suficientemente seguro como para poner una parte importante del patrimonio, pero entiendo que nuevas generaciones quieran probarlo. Hoy hay gente que dice que el Bitcoin hoy día está... Y esta es la descripción que te puedo decir yo. Hoy día todo el mundo dice que las acciones en Latinoamérica están baratas, ¿ya? Y que el crecimiento económico debiese ser una oportunidad de entrar. Eso es más o menos una cosa que se opina transversalmente. En el cripto hay gente que piensa que los $40,000 que vale hoy día Bitcoin es una gran oportunidad para entrar porque la proyecta a $80,000 en diciembre, pero también hay gente que dice que en un mes más cripto ya va a dejar de existir y que la gente que ponga... Entonces, es tanta la volatilidad y todavía no hay tanta claridad en ese tema, en que yo creo que es una oportunidad para alguien que quiere especular, en ningún caso para alguien que quiere cuidar y preservar su patrimonio. Eso yo no lo recomiendo hoy día. Y tú hablabas del contexto de la pandemia. Yo creo que en el contexto de la pandemia con mayor razón hay que preocuparse de, si tú me dices a mí cuál es el objetivo de cuando hay una gran crisis, navegarla. Navegarla. Si yo soy un inversionista profesional, aprovechar oportunidades. Pero sí creo que es mejor asesorarse de inversionistas más profesionales, como los Sura, por ejemplo, de este mundo, que hay varios más que compiten con nosotros, que sabemos y conocemos un poquito mejor los mercados y vamos a aprovechar las oportunidades un poquito mejor. Eso. El cripto es fascinante, ¿eh? Tampoco quiero desmotivar a la gente creo que es una oportunidad que viene, pero sí la veo todavía muy riesgosa como para hacer apuestas grandes. Yo ahí tengo que ser responsable en decirlo. Pablo, en línea con esa pregunta que hizo Iván, en el mundo de las inversiones, ¿qué se recomienda más? ¿Ser arriesgado o ser conservador? ¿O eso es un falso dilema que tiene la gente? Claro, a ver,
yo creo que las personas son arriesgadas o son conservadoras. ¿Ya? Eso está difícil recomendar a alguien cambiar su perfil, y por eso digo que es muy importante. Te voy a contar una anécdota. Cuando yo era joven, yo trabajaba en una compañía de fondos de pensiones y me sentaba al lado de un amigo, Miguel. Teníamos la misma edad, habíamos estudiado la misma carrera en la universidad, éramos iguales, ¿no? Y yo personalmente teníamos poquito dinero, entonces estábamos invirtiendo en cuentas de ahorro voluntario, etc. Y yo personalmente, a mí me gustaba el riesgo, me gustaba la apuesta. Y Miguel me decía, oye, yo no aguantaría, pero ni siquiera perder un peso de mi ahorro. Entonces yo prefiero irme a una apuesta mucho más segura, pero no poner en riesgo porque me estresa pensar en que yo podría perder algo. Entonces, ahí te pongo un ejemplo de que el perfil es bien personal, porque puede haber gente que se sienta muy incómoda o muy cómoda con este mayor riesgo o ser más conservador. Cuando uno habla de la recomendación, que entiendo la pregunta, uno puede ir mirando algunos otros factores. Yo creo que si es que alguien es arriesgado, va a ser arriesgado, va a tomar decisiones de mayor riesgo, y si alguien es conservador, va a ser más conservador. Sin embargo, si una persona está invirtiendo para el largo plazo, por ejemplo, ustedes son jóvenes, por lo tanto uno puede pensar que para retirarse les quedan varios años. Bueno, yo recomendaría a una persona joven que tiene varios años para retirarse, que está ahorrando con ese fin, que corra algo más de riesgo, porque tiene sentido en el largo plazo el apostar un poquito más por riesgos para obtener mayores retornos en el largo plazo. Si yo estuviera hablando con mi mamá, por ejemplo, o con mi suegro, yo me sentaría con ellos y le diría, ¿sabe qué, suegro? Está bien que a usted le guste el riesgo, sin embargo, dado que a usted le queda poquito plazo, ¿no?, para ocupar esos recursos porque ya está retirándose, yo le recomiendo, a pesar de que le guste el riesgo, ser más conservador, porque lo que vale aquí es cuidar la plata, porque no vaya a ser que ocurra algo y que por haber estado corriendo en riesgo pierda en el minuto que lo necesita un 20% de su patrimonio. Distintos somos nosotros, o ustedes que son más jóvenes que yo, pero que nos quedan varios años, ¿ya?, en que quizás perder 20% un año no es tan grave, porque en 2 o 3 años yo ya lo he recuperado con creces. Entonces, esa es la razón de ser más arriesgado o no. Yo creo que uno tiene que ser congruente con el objetivo de inversión que uno tiene y con el perfil de inversionista que cada uno tiene. Pablo, yo quisiera que habláramos un poquito del dólar. Pues en Colombia, bien sabrás que ha llegado pues a su nivel más alto del año y Sí. parece que se va a mantener en niveles bastante altos. ¿Qué tan probable o qué tan beneficioso podría ser en este momento ahorrar en la moneda extranjera, o ese momento de ahorrar en dólares ya pasó? ¿Tú cómo lo estás viendo? A ver, efectivamente nosotros estamos viendo en general una reapreciación del dólar, a pesar de que hubo, digamos que durante el primer semestre, un movimiento contrario. A ver, y esto te habla de la incertidumbre que todavía vemos. A ver, pasan varias cosas, ¿no? El tema del tipo de cambio cuesta mucho explicarlo porque son múltiples factores, ¿no? En Colombia afecta el precio del petróleo, afecta la estabilidad política, afecta lo que está pasando con la pandemia en el mundo, afecta lo que pasa con China, afecta lo que pasa con las tasas de interés de la Fed, etc. O sea, son múltiples los factores como para decir, mira, esto puede pasar o no. Sí estamos viendo una tendencia en que el dólar se está reapreciando con respecto a las monedas latinoamericanas, después de una depreciación que tuvo en el primer semestre, y como bien dices tú, creemos que es una cosa que se va a mantener un tiempo. ¿Qué tan largo va a ser ese tiempo? Es difícil de predecir, porque pueden pasar múltiples cosas. Vamos a sorpresas positivas que pudiesen hacer que el dólar se deprecie un poco. Bueno, que los programas de vacunación en Latinoamérica funcionen espectacular y en el mundo también, y que la recuperación económica ande muy bien y que empecemos a hacer aperturas económicas cada vez mayores. Eso sin duda afectaría positivamente las monedas locales con respecto al dólar, y eso haría que baje un poco el dólar, y ahí me voy a hacer cargo de tu pregunta de si conviene o no. ¿Qué cosas podrían hacernos mover en lados contrarios? Bueno, que la apertura de la vuelta a la normalidad se demore un poco más, que los procesos de vacunación no sigan avanzando muy rápido, que siga habiendo incertidumbre política y social, como la que vieron ustedes hace un par de meses atrás,
que estamos viviendo nosotros en Chile y nuestros amigos hermanos en Perú. Entonces, eso también tiene un impacto en el precio del dólar. Bueno, y obviamente que haya una sensación de que en el mundo la aceleración no va a ser tal. Olvidémonos del tema de la pandemia, digamos que ya se liberó la pandemia y el mundo deja de crecer como se pensaba. Bueno, eso también puede tener un impacto en las monedas latinoamericanas y apreciar el dólar. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que invertir en dólares tiene otras razones que solamente apostar a la apreciación o la depreciación de la moneda, porque es complejo, ¿no? Yo creo que invertir en dólares sigue siendo una opción válida, porque no lo veo al peso colombiano o a las monedas latinoamericanas en general necesariamente apreciándose nuevamente con respecto al dólar, pero puede ocurrir. Entonces yo digo, no vemos, o sea, creemos que el precio se puede quedar en el rango que hemos estado ahora, por lo tanto invertir en dólares es una alternativa, si es que lo que yo quiero es, por ejemplo, estar en una moneda más segura. El dólar es, por definición, la moneda de resguardo a nivel mundial, entonces esa es una decisión. Y olvidarme un poco de la volatilidad que pueda tener el dólar con respecto a mi moneda local. Esa es una. La otra es si es que yo quiero invertir en fondos que están invertidos en dólares, ¿no? Porque me gusta el fondo y hay muchos productos que están invertidos en dólares que son atractivas. La tercera es, oye, yo quiero invertir en activos fuera de mi país, ¿no? Evidentemente voy a invertir en dólares. Probablemente tomar la decisión de comprar dólares para meterlos abajo del colchón y guardarlos porque estoy apostando en el dólar a los precios que están hoy día, como te digo, para efectos de inversión, no sé si son la mejor decisión. Eso. Pablo, ya como para ir cerrando este podcast, quiero preguntarle sobre precisamente la inestabilidad que hay no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Y esa inestabilidad, pues digamos, genera algunos temores entre las personas que quieren invertir. ¿Qué decirle a esas personas para quitarles ese miedo, para que finalmente inviertan su dinero y no se queden con el temor de que la situación o va a empeorar o va a continuar siendo difícil? Mira, a ver, qué interesante ponernos a hablar de lo que está ocurriendo en el mundo en general. Evidentemente, más allá de la pandemia, estamos en una situación en que la inestabilidad o el equilibrio social y que en los sistemas económicos han tenido mucho ruido. Ya no solamente, uno podría decir, oye, esto empezó el año 2011 con la primavera árabe, o en el 2010-2011, y ha venido desencadenándose ya no solamente en el Medio Oriente, sino en todo el mundo. Uno ve a los chalecos amarillos en Francia, a este mundo que se llama de los Antifa en Estados Unidos, lo mismo que ocurrió en Colombia, lo que ocurrió en Chile, lo que está pasando en México, en Brasil, y uno empieza a mirar que en realidad el mundo está algo revuelto. Sin embargo, nosotros hay un economista muy famoso en Chile que se llama Vittorio Corvo, que nosotros tenemos un solo planeta, ¿no? Y mientras siga existiendo, tenemos que seguir estando acá, y las empresas van a seguir produciendo acá, y los consumidores van a seguir consumiendo acá, y la verdad es que el mundo va a seguir existiendo, ¿no? Las crisis van y vienen, ¿no? Y si uno hace algo de investigación, cada ciertos periodos ocurren estas crisis que parecen globales, sistémicas. Yo la recomendación que haría es primero entender que el mundo va a seguir existiendo, que las inversiones van a seguir siendo factibles y atractivas con una pequeña condición, y aquí está la recomendación. Yo le invitaría a asesorarse. Son difíciles las decisiones de inversión, especialmente cuando a uno les toca tomarlo y no está metido en el día a día. Toda crisis trae muchas oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que si se asesoran con buenas compañías, buenos asesores que conozcan de lo que están haciendo, que les den seguridad, que les den buen servicio, buenas experiencias digitales, etcétera, yo creo que van a poder tomar muy buenas decisiones y aprovechar oportunidades que van a venir. Nosotros hoy día, así como vemos desafíos y riesgos, vemos infinitas oportunidades en Latinoamérica y en el mundo en donde invertir.
te pongo algunos ejemplos. Yo creo que el tema de la sostenibilidad, de la inversión en energías limpias, de todo lo relacionado con protección y disminución del cambio climático y contención del aumento de la temperatura, o sea, yo creo que ahí vienen oportunidades gigantes en que muchas empresas van a empezar a desarrollar soluciones y esas empresas seguramente van a ser las grandes ganadoras de los próximos 10, 20, 30 años en adelante. Y ese tipo de ideas, ¿ya? Creo que compañías como Sura, por ejemplo, pero hay más, se las pueden hacer llegar a los clientes. Entonces mi llamado es a mirar esto en el largo plazo. El mundo no se va a acabar, va a seguir existiendo, se va a reajustar, vamos a volver a una nueva normalidad, esa nueva normalidad va a seguir siendo factible. Yo miro el mundo con optimismo, creo que la tecnología que se ha ido inventando nos va a hacer vivir de una mucho mejor manera que veníamos viendo antes, pero con algunos cambios sin duda. Entonces, mi recomendación es asesorarse con expertos que les ayuden a ustedes a tomar las mejores decisiones de inversión posible. Bueno, Pablo, para ir cerrando entonces, yo quisiera preguntarte lo siguiente, es que, como bien sabrás, Ecopetrol ya cerró pues un acuerdo para quedarse con la parte mayoritaria de ISA, y la primera reacción del mercado fue una apreciación de los valores de las acciones de ISA, mientras que la acción de Ecopetrol bajó. Entonces uno creería que pues siguiendo esa tendencia, pues el mercado pues está viendo un mayor futuro pues claramente en las energías limpias. Seguramente pues esa también es la visión de Ecopetrol, pero viendo así como a largo plazo, ¿en qué otros sectores valdría la pena decirle a una persona, oiga, mire, apueste por empresas que están apostando por la transición energética, como Tesla, busque empresas que sean innovadoras, que busquen negocios que no son tendencia? ¿Qué podríamos ver ahí? Bien, siempre es difícil, la bola de cristal cuesta mucho decirla, porque yo he hecho recomendaciones alguna vez y le he apuntado algunas y también me he equivocado con otras, porque cuesta saber exacto lo que va a ocurrir. Y tú ahí mencionaste algo que para mí es muy relevante. Entonces, cuando uno no tiene la bola de cristal, uno tiene que mirar las grandes tendencias que están ocurriendo. Y creo que ahí uno se equivoca menos, ¿no? ¿Cuáles son las grandes tendencias? Una, sin duda, es todo lo relacionado con sostenibilidad en general, climática principalmente, pero sostenibilidad en general. Entonces, las empresas que estén ya ubicadas en ese segmento, energías limpias, transporte eficiente, generación de proteína no animal. Mira tipos de empresas que uno quizás está mirando menos, que hay otro desafío muy grande: cómo vamos a alimentar a la gente, a los 8.000, 9.000, 10.000 millones de personas que vamos a tener en un par de décadas más. ¿Cómo las vamos a alimentar en el escenario de mayor sequía, donde hay menos animales, en términos relativos, etcétera? Bueno, ese tipo de empresas que están en el mundo de las tendencias. Una tendencia es la sostenibilidad, otra tendencia es temas de agua, la sequía, ¿ya? Que está relacionado, pero no es exactamente lo mismo. Alimentación, bueno, la tecnología, ¿para qué decir? Todo relacionado con tecnología, entretenimiento, ¿ya? Para las personas. Son oportunidades que van a estar apareciendo permanentemente, ¿no? Permanentemente. Tú nombraste Tesla, en fin. Entonces, buscar las tendencias, ¿no? Y entenderlas, conocerlas y apostar por ellas, creo que es un camino inteligente en un minuto en que el mundo está cambiando sus paradigmas, ¿no? O sea, si tú me preguntas a mí, yo no quiero hacer una opinión particular de una empresa o no, de una acción o no, pero sin duda que los combustibles fósiles van a sufrir en lo que viene en adelante en términos de la empresa. O sea, van a tener que diversificarse, sin duda, las empresas a otro tipo de cosas, porque si no van a estar destinadas a desaparecer, como desaparecieron otras empresas hace años atrás. Te diría que el cambio de la sostenibilidad, y con esto ya no quiero alargarles más su podcast, pero si tú miras hace 10 o 15 años atrás, o 20, el gran hito fue las empresas que se subieron al carro de lo digital, ¿no? Y cómo las empresas que subieron al carro digital fueron las grandes ganadoras en las últimas 2 décadas con relación a las que no se subieron. Y hay infinitos ejemplos: Blockbuster contra Netflix, Kodak
contra Apple o contra cualquier otra que se dedicó a las fotos digitales y muchos más. Y son como los típicos. Bueno, yo creo que en las siguientes décadas el hito va a ser las que se subieron a la sostenibilidad y las que no. Y las que subieron a la sostenibilidad, ya sea porque cambiaron sus prácticas o porque invirtieron en directamente temas de sostenibilidad, van a ser probablemente las grandes ganadoras de los próximos 20 años. Así que ahí yo les diría, miren ahí, busquen ahí, por ahí va el camino. Bueno, Pablo, pues muchas gracias por haber participado con nosotros en este podcast, por haber discutido con nosotros este tema tan importante para las finanzas de una persona, y pues muchas gracias por estar aquí. También pues a mi compañero Iván, muchas gracias a los dos. Buenísimo, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos y cuenten conmigo cuando lo necesiten, me da mucho gusto estar nuevamente conversando con todos ustedes. Gracias, Pablo, por la ilustración. Y a los lectores y oyentes de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados a nuestro portal www.portafolio.co. Hasta la próxima. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.